De la iglesia del Buen Pastor, los saluda Juan Fernández, de la iglesia en calle Brasil en Buenos Aires. Qué alegría para mí poder compartir este tiempo en el Día del Señor con la meditación de su palabra. Los invito a buscar en dos porciones de la palabra de Dios. La primera de ellas se encuentra en el Salmo 142, versículo 7. Vamos a leer allí un solo versículo, Salmo 142, versículo 7, es un salmo de David. Es una oración y vamos a leer allí cómo concluye. Salmo 142 entonces, buscamos en la palabra de Dios, versículo 7. Dice así: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Lo leemos una vez más. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y la segunda lectura les invito a buscar en el libro de Lamentaciones. Libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a hablar desde el versículo 54. Libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 55, perdón. Lamentaciones capítulo 3, a partir del versículo 55. Dice así la palabra del Señor: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Nos detenemos aquí en la palabra del Señor. Si hay algo que está marcando no solo nuestras vidas, sino la sociedad toda, y no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, es algo global, y lo sabemos muy bien, es la incertidumbre, es el temor, es el miedo, es la ansiedad y la turbación, es pensar que nos va a venir adelante, que no conocemos. Las noticias nos desorientan, sí, un día son alentadoras, otro día sí, son completamente negativas. Pero nosotros que tenemos la confianza en Dios, tenemos que aprender que el Señor quiere que transformemos esa incertidumbre en fe. Y esos pronósticos que tantas veces son tan desalentadores, por más que estén documentados, en aferrarnos a las promesas de Dios. Y con los pies muy sobre la tierra y con todos los cuidados que toda esta situación que todos vivimos exigen, también desarrollar una fe intensa en el Señor, que desde nuestro corazón y trabajando en nuestra propia vida, en la obra del Señor que hace a través de la palabra del Señor y del Espíritu Santo en nuestras vidas, podamos entonces dejar al Señor trabajar en nuestro interior para también poder enfrentar la situación de todos los días y dar testimonio de nuestra fe. Me pareció muy interesante que tanto David en el Salmo 142 como Jeremías, que es el autor del libro de las Lamentaciones, pusieran allí un concepto de cómo se sentían interiormente. Y fíjense en el Salmo 142, versículo 7, les invito a volver allí a esa primera porción que hemos leído. Nos dice el salmista David en su oración: saca mi alma de la cárcel. No está hablando de una cárcel literal, no está hablando de barrotes de hierro que impiden que él se pueda movilizar. Está hablando de los sentimientos, de las emociones, de la realidad que él siente en su propio corazón. Y él lo define así, como una cárcel, como un encierro. ¿Y cuántas veces nos sentimos así? El miedo, la turbación, la incertidumbre, la ansiedad paraliza nuestros movimientos. Pero todo comienza en el corazón. Por eso la palabra de Dios nos dice, paradójicamente, el apóstol Pablo, que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y desarrollar
pensamientos que honren su nombre, como dice allí en Filipenses capítulo 4. Poder pensar todo lo honesto, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de agradable al Señor y también a los hombres. Desarrollar, ¿sí?, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque al encerrarnos en nosotros mismos, ¿sí?, al encerrarnos en nuestros temores, al encerrarnos en nuestra ansiedad, en nuestra turbación, todos sabemos que muchas de las características que ha plasmado transversalmente en todas las edades, desde los más chicos, los adolescentes, los jóvenes, nosotros las personas mayores, los adultos ya mayores también, es la justamente pérdida de sueño o el cambio. Todas estas cosas hacen que sintamos una cárcel, ¿sí?, dentro nuestro. Pero ahí está el Señor para traer paz. Ahí está el Señor para traer tranquilidad. Ahí está el Señor para venir a confirmar sus promesas en la palabra de Dios. Y para llenarnos de fe y de entusiasmo, porque sabemos que Él no nos va a abandonar. Y esto vamos a hablar en unos minutos sobre la experiencia que tuvo Jeremías. Pero volvemos al texto del Salmo 142, 7. Dice allí: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Él reconocía, David, el salmista, el dulce cantor de Israel, que esa situación de angustia en particular había hecho de que dejara de alabar el nombre del Señor. Y en el día del Señor, estamos para adorar su nombre a través de hacer memoria de lo que Él hizo por cada una de nuestras vidas. Y qué bueno sería que cada uno de nosotros pueda salir de esa cárcel interna y entonces alabar el nombre del Señor. Pero David avanza más, dice: me rodearán entonces los justos, porque tú me serás propicio. Queridos hermanos, no estamos solos. Dios ha diseñado la iglesia como una familia. Ha diseñado que no vivamos nuestra vida de manera individualista y a veces un tanto egoísta. Muchas veces porque lo proponemos hacerlo, otras veces quizás porque somos presionados por el entorno, porque sentimos que los demás no nos entienden, que no nos comprenden, que nos van a prejuzgar o juzgar mal, entonces nos encerramos en nosotros mismos. Pero hoy Dios nos está llamando a abrir nuestro corazón para comenzar, ¿sí?, en una manera renovada, si lo hemos dejado de hacer, o si hemos perdido el gozo, el entusiasmo, a alabar el nombre del Señor. Y ser rodeados por otros que comparten nuestra fe. Que no necesariamente somos iguales, porque cada uno de nosotros somos diferentes. Pero en lo esencial, honramos al Señor. En lo esencial, adoramos a aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Y alabar su nombre es una actitud. Cada día que despertamos, poder ser conscientes, como dice en Lamentaciones capítulo 3, en versículos anteriores, sí, a los que hemos leído, que cada día son renovada la fidelidad del Señor. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y si Dios nos ha librado en situaciones difíciles en el pasado, qué bueno es recordar, ¿sí?, las veces en nuestra historia personal o familiar donde en el medio de apuros, en el medio de situaciones difíciles, en el medio de enfermedades, en el medio de situaciones que nos angustiaban, Dios estuvo allí y nos libró y nos sacó. Y ahora miramos la situación, como dice Job, como aguas que pasaron. Y si Dios lo hizo en el pasado, lo va a hacer ahora también. Entonces, como dice aquí David, saca, Señor, mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre, rodeado de otros que comparten mi fe. Cualquiera sea el formato que tengamos, presencial, virtual, el compartir nuestra fe. Hoy tenemos los suficientes medios, sí, tecnológicos para hacerlo, y soñamos con el día que podamos, sí, definitivamente y sin limitaciones, sí, volver a presencialmente, sí, todos juntos y sin protocolos, cuando todo esto pase, porque un día todo esto sin lugar a dudas va a pasar con la ayuda del Señor. Pero en el mientras tanto, tener un corazón abierto para alabar al Señor, para compartir nuestra fe. Y dice: porque tú me serás
propicia. Cuando estamos rodeados, cuando juntos servimos al Señor, entonces el Señor hace una obra en medio de su pueblo. Pasamos a Lamentaciones, capítulo 3, entonces, el segundo pasaje que hemos visto. Como les decía, es Jeremías el que lo escribe, son las lamentaciones que él hace cuando ve la ciudad de Jerusalén destruida. Él fue un profeta, ¿sí?, que muchos lo recuerdan, ¿sí?, o se lo ha catalogado como el profeta llorón, y esto desorienta un poco lo que realmente Jeremías fue. Cuando pensamos en lo que se dice que es el profeta llorón por las lamentaciones, pensamos que era un hombre cobarde, pusilánime, ¿sí?, que estaba atemorizado y no sabía qué pasos dar. Cuando leemos Jeremías, el libro de Jeremías, la profecía, es un hombre valiente que predica un mensaje que es impopular, que no quiere ser oído, gente que honraba a Dios con sus labios o que mantenía la estructura religiosa y litúrgica, pero que su corazón estaba muy lejos de Dios. Y finalmente se cumple lo que él profetizaba. Y a él lo pusieron en una cárcel literal, después lo liberaron, lo pusieron en un pozo para hacerlo callar. Y cuando finalmente pasa así todo el tema de la destrucción de Jerusalén, él va caminando sobre las calles y encuentra situaciones tremendas. Niños abandonados, niños sin hogar, destrucción, ya no estaba el templo. Pero él en el capítulo 3, como decíamos antes, allí en los versículos, habla justamente que debemos escudriñar nuestro corazón y debemos volvernos al Señor. Y cuando llegamos al versículo 55 que hemos leído, él dice algo muy parecido a lo que vimos de David recién. Dice: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Y dice: oíste mi voz. Qué bueno es invocar al Señor, aún en el medio de la peor situación. En realidad, cuando estamos en el pozo más profundo, donde no podemos ir más abajo, es donde tenemos la oportunidad de levantar nuestra cabeza y alzar nuestros ojos, como dice el Salmo 121, a los montes y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Y escuchar la voz del Señor que nos dice: mi socorro viene de mí. Podemos decir: mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Cuando levantamos nuestra cabeza, cuando levantamos nuestro corazón, entonces, como dice Jeremías allí, como decía David, invocar desde la cárcel profunda, el Señor escucha nuestro suspiro, el Señor escucha nuestra realidad, el Señor escucha nuestros sentimientos, y entonces saber que Él está dispuesto a actuar en favor nuestro. Recuerdo el caso, y ustedes lo conocen muy bien, de José. Él estaba en una cárcel literal y de manera injusta. Él no merecía estar allí. Por honrar a Dios, por no pecar contra Dios, fue injuriado, fue detractado, fue acusado falsamente y terminó años en la cárcel. Pero dice que el Señor lo prosperaba y su corazón estaba preparado, trabajando para el Señor, sirviendo a los demás, porque sirviendo a los demás servía al Señor, dando testimonio, poniendo entusiasmo, dando pasos activos, ¿sí?, de ayuda, de bendecir a otros. Estaba preparando el escenario para cuando Dios, de un día para otro, lo saca de la cárcel y lo lleva al trono. Y nos dice que el apóstol Pablo también estaba en la cárcel. Mencionábamos recién la epístola de los Filipenses. Y él desde la cárcel alienta a otros a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a estar siempre gozosos, a ser generosos, a pensar en el otro, a bendecir al otro, con la expectativa de que Dios iba a obrar. Así que aquí dice entonces Jeremías en Lamentaciones capítulo 3, versículo 55: invoqué tu nombre desde la cárcel profunda y oíste mi voz. Y rápidamente vamos a ver 4 situaciones que hizo el Señor en Jeremías y que puede hacer con todos nosotros, cualquiera sea la situación que estamos viviendo. Fíjense el versículo 57. La primera acción es: te acercaste el día que te invoqué.
¿Cuántas veces nos sentimos tan solos, nos sentimos tan, permítanme el término, ¿sí?, secos espiritualmente, que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios está lejano, que Dios está distraído, ausente, y nada más lejos de la verdad? Quizás el acusador de nuestras almas, el diablo, nos mete pensamientos negativos, damos lugar a situaciones que tendríamos que arreglar, pecados que quizás no están confesados, que no están arregladas las cuentas con el Señor. Pero cuando revisamos nuestro corazón, cuando dejamos que el Espíritu Santo haga su obra y tenemos nuestras cuentas limpias con el Señor, tenemos comunión con Él, entonces podemos percibir que Dios está muy cerca nuestro. Dios está no solo cerca, sino está en nosotros. Y Él puede permitir que vivamos sostenidos por su mano fuerte. Hay un precioso texto allí cuando Moisés bendice a las tribus de Israel, que se lo dice a la tribu de Benjamín, que es el amado del Señor y que sobre sus hombros dice que el Señor lo va a llevar, como la oveja extraviada, ¿sí?, que el pastor sale a buscarla y desorientada pierde el camino, quizás está, ¿sí?, con una pierna quebrada, una pata quebrada, enferma, desorientada, pero nada de eso importa. El Señor se acerca, la levanta, ¿sí?, la cura, la sana, la lleva sobre sus hombros y la lleva de vuelta al redil. Te acercaste, tenemos un Dios que sabe cómo nos sentimos y cómo estamos, sabe lo que podríamos estar haciendo para su honra y para su gloria, cuando tenemos claro de que no hay situación que escape a su soberanía. En segundo lugar, nos dice allí la palabra del Señor. En primer lugar vimos, te acercaste el día que te invoqué. Estoy en el versículo 57. Dice, y dijiste, no temas. No solo el Señor se acerca, sino el Señor tiene una palabra para cada uno de sus hijos. Todos conocemos muy bien, es un dato muy conocido, que por lo menos hay 365 afirmaciones en la palabra de Dios, no temas o similares. Alguno ha dicho con mucho acierto, una para cada día del año. No temas, el no temas lo recibieron hombres y mujeres a través de la Biblia, que eran siervos de Dios, pero que en algún momento se turbaron y necesitaron escuchar la palabra de Dios diciéndole no temas. No hay situación de la cual Dios no pueda librar a sus hijos. No hay situación que Dios no pueda acompañar como proceso de maduración y de crecimiento a sus hijos para formarlos, ¿sí?, como dice la palabra del Señor, de acuerdo al diseño que Él quiere para nuestras vidas. Dice, somos hechura suya. Dice que Él preparó de antemano buenas obras para que andemos en ellas. Pero qué bueno es tener presente esto, queridos hermanos, que no solo el Señor está cerca, sino que nos dice, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Fue lo que escucharon los discípulos, sí, como la gran comisión. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, todos, hasta el fin del mundo. Que no es nada más que el paso hacia la eternidad con Cristo. El Señor nos dice, no temas. Juan capítulo 10, hablando de justamente ese pastor que da su vida por las ovejas, dice que las ovejas del pastor oyen su voz. Oyen que el Señor la llama, que el pastor, en nuestro caso, justamente el buen pastor, el Señor, nos llama por nombre. Él nos conoce, Él nos identifica. ¿Cómo no lo va a hacer así si Él es el que nos ha formado, que nos ha creado, ¿sí?, que nos ha visto desde el mismo vientre de nuestra mamá? Que tenemos un propósito, que no somos fruto de la casualidad, sino que Dios nos ha diseñado para cumplir un propósito de glorificar su nombre y caminar hacia la eternidad como peregrinos de manera obedientes bajo la cobertura de su cuidado, de su protección, de su compañía, de su aliento, de su ayuda, de su auxilio.
te acercaste el día que te invoqué. Me dijiste, no temas. Nos estamos acercando a Dios, invocando su nombre en el interior de nuestro corazón, y lo hemos hecho también como congregación. Estamos escuchando la voz del Señor que nos dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en el Señor, crean también en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi paz, la paz os dejo, mi paz les doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Qué preciosas palabras de aliento. Aún el apóstol Pablo, como mencionábamos antes, en un momento tremendo donde ora al Señor y escucha el bástate mi gracia. Todos sabemos que dice que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Y dice allí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El poder de la resurrección. No hubo nada que lo pudiese detener. Y no hay nadie que pueda detener que podamos estar aferrados al Señor y escuchar su voz a través de su santa palabra. Tercer lugar, nos dice allí en el versículo 58, abogaste, Señor, la causa de mi alma. Tenemos en el Señor un abogado que nos defiende. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Juan? No lo vamos a buscar ya porque el tiempo ya se ha pasado. Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero después agrega, y si alguno hubiese pecado, abogado tiene en Jesucristo el justo. Frente al acusador de nuestras almas, ¿sí? Allí en el libro de Zacarías hay una escena muy interesante donde está Josué, no el de la tierra prometida, el que escribió el libro, sino un sumo sacerdote que había en ese momento, ya en el retorno de la cautividad del pueblo, después justamente de esto que estamos leyendo de Lamentaciones, donde Satanás lo acusaba. Y ahí el Señor está a su lado. El Señor aboga nuestra causa, el Señor nos defiende, el Señor limpia nuestra mente, nuestro corazón, ¿sí? Y no tenemos por qué estar atormentados por pensamientos, ¿sí?, que ya han sido llevados, como decíamos, cautivos a la obediencia a Cristo. Dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Así que la palabra de Dios nos dice, te acercaste el día que te invoqué, me dijiste no temas, abogaste la causa de mi alma. Y por último, allí dice capítulo 3 de Lamentaciones, versículo 58, la última frase, redimiste mi vida. Qué preciosa doctrina es saber y volver a pensar en Jesucristo como el Redentor. Jesucristo, el que pagó el precio por nuestro rescate. No es que se disimuló el pecado de cada uno de nosotros, que nos separaba de Dios, que nos quitaba la paz con Dios, sino que Él pagó el precio. Hay un himno que muchas veces cantamos, el rescate Dios pagó, consumado es, declaró. Qué bueno es pensar que hubo un costo que fue pagado, que no fue gratuito. Él pagó el costo por cada uno de nosotros. Él pagó el costo de la redención de nuestro. Y hoy podemos estar libres delante del Señor, con nuestros pecados perdonados. No solo tener la paz con Dios, sino disfrutar de la paz de Dios, que como dice la palabra del Señor, sobrepasa toda nuestra comprensión, nuestro entendimiento. Resumimos ya para concluir. ¿Cuántas veces nos sentimos agobiados, encerrados, trabajados y cargados? No olvidemos las palabras del Señor. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. No dice que no va a haber yugo, no dice que no va a haber aflicción, no dice que no va a haber pruebas.
nos dice que el Señor nos va a sostener, a acompañar a través de. Siempre tenemos que orar que el Señor nos libre, pero si, como dijeron, ¿sí?, los 3 jóvenes allí en el medio del horno de fuego, nos podés librar, pero si así no lo quisieras, aún glorificaremos tu nombre, aún te honraremos, aún te serviremos, aún te alabaremos. ¿Se acuerdan lo que decía David que hemos comenzado? Dice, me rodearán los justos, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, ¿sí? Y alabaremos, y tú nos serás propicio. Qué invitación para que el Señor trabaje en nuestra vida y también lo pueda hacer para bendición de otros, que cada uno de nosotros pueda ser de un impacto de bendición, de influencia, con un corazón generoso que esté dispuesto a dar, con un corazón generoso que esté dispuesto a entregar de lo tanto que Dios nos dio. Y entonces compartir no solo el mensaje, sino con la ayuda que podemos dar. Y como nos dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe, porque son los que nos rodean, los justos. Y así glorificar el nombre del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Que el Señor pueda, sí, prosperar sus vidas y la obra que hacen para la extensión del Evangelio. Y entonces poder juntos así cumplir el propósito de nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, les mando un abrazo muy grande y les agradezco también sus oraciones por mí, por mi familia y también por la congregación allí en Calle Brasil. Que el Señor los bendiga. Amén.